Trabajando en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y agradezco al Instituto Nacional de Salud Pública, al Instituto Nacional de Psiquiatría y a la Academia de Medicina la participación en este simposio. Muy bien, pues me corresponde reflexionar con ustedes acerca de las mejores prácticas en el diagnóstico de los trastornos del desarrollo intelectual. Quiero decir que este simposio, así como los trabajos publicados por este grupo, contribuyen sin duda a modificar un hecho que parecería inaudito. Solo el 5% del conocimiento científico se genera fuera de Norteamérica, Europa y Australasia. Todo el conocimiento científico de los niños y adolescentes, aunque la mayor parte de los niños y adolescentes viven en estos países. Entonces, pues bienvenido a este simposio. Los dos ejes diagnósticos de los trastornos del desarrollo intelectual, nomenclatura que es para la nueva propuesta de la CIE-11, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el término de discapacidad intelectual para la Asociación Psiquiátrica Americana, recae sobre dos conceptos fundamentales que son la medición del cociente intelectual y de la conducta adaptativa. Ambos considerados, digamos, como efectuados con una medición de una prueba normada, estandarizada para la población, y que ubique al individuo, al niño, dos desviaciones estándar por abajo de la media. Vamos a ver que las pruebas de inteligencia para niños fueron primero desarrolladas en Francia a finales del siglo XIX, principios del XX. Se dieron las bases de la psicometría. Este trabajo interdisciplinario de Alfred Binet y Theodore Simon, uno pedagogo, psicólogo y el otro psiquiatra, contribuyeron básicamente al modelo de todas las pruebas de inteligencia que se generaron en Estados Unidos en el siglo XXI. A pesar de estos avances, podríamos decir que la medición del cociente intelectual no permitía guiar la intervención para que las personas con discapacidad intelectual fueran integradas, y de esta manera, además, se advirtió que las pruebas de inteligencia podrían perjudicar a personas que venían de entornos pobres o minoritarios. Entonces, en forma progresiva se fue afinando el constructo de conducta adaptativa como una manera de evaluar la inteligencia en la vida cotidiana. ¿Qué hace el sujeto en la vida normal? ¿Cómo se desempeña? Y cómo lograr mejor su inclusión. De esta manera, podríamos darnos cuenta que la Asociación Americana para el Retraso Mental, que fue una nomenclatura que se conservó hasta el 2010, propuso un enfoque triárquico, se le llama, de evaluación de la conducta adaptativa, a través de mediciones que incluyen los aspectos conceptuales, básicamente relacionados con el componente G de la inteligencia, lenguaje, lectura, escritura, etcétera, habilidades de la vida práctica, como actividades de la vida diaria, el cuidado personal, etcétera, y habilidades sociales, que como su nombre lo señala, tienen que ver con las relaciones interpersonales, pero incluyen interesantemente aspectos como la ingenuidad y la incredulidad. Estas bases conceptuales son lo que constituyen hoy en día básicamente el criterio diagnóstico por excelencia de los trastornos del desarrollo intelectual. Sin embargo, quiero detenerme un poco en el señalamiento de que estas mediciones deban de ser realizadas con pruebas normadas y estandarizadas. Por un lado, vamos a ver el aspecto de las pruebas normadas y estandarizadas. Y por el otro, ubicarnos también en la CIE-11, en las variadas categorías de trastornos del espectro autista que los clínicos y los investigadores estaremos utilizando para el año que entra. Hay 3 categorías de autismo que incluyen la presencia de trastorno del desarrollo intelectual concomitante, más la presencia o no de alteraciones en el lenguaje funcional. Por esa razón, porque estas dos entidades diagnósticas nos plantean grandes retos, quiero detenerme en el tema de las pruebas normadas y estandarizadas. La primera recomendación es que si nosotros nos circunscribimos a la inclusión de los trastornos del desarrollo intelectual, entendidos en la investigación como la medición de CI por abajo de 70 en un niño de 5 años,
dejaríamos excluidos a muchos de los niños que ya tenemos identificados en México con problemas graves del desarrollo. Por esa razón, aunque hay una categoría de la CIE 11 que señala que en el caso de no tener pruebas, digamos, se puede uno confiar en el juicio clínico, debemos tener mucho cuidado en esto, porque en México ya existen mediciones con un instrumento de tamiz que se desarrolló a nivel nacional, como es el EDI, y de esta manera nuestra primera recomendación es incluir el retraso global del desarrollo también como trastornos del desarrollo intelectual. Esta postura está planteada por la literatura, por la doctora Van Carnevik de Canadá y la Asociación de Pediatría en Estados Unidos. Entonces, nos parece que la primera es considerar la discapacidad intelectual para aquellos niños con un CI por abajo de 70 a la edad de 5 años o más, y el retraso global del desarrollo para referirnos a los niños menores de 5 años de edad que tienen 2 o más áreas de retraso del desarrollo, evitando un poco las categorías de trastorno del desarrollo intelectual por juicio clínico, o TDI profesional o inespecífico. Yéndonos al tema de las pruebas, es muy importante plantear si en México tenemos las pruebas normadas y estandarizadas que avala la literatura de investigación. Es muy interesante retomar, por eso lo pongo como la segunda recomendación, retomar la discusión del grupo de Sánchez Escobedo respecto a las escalas de medición de inteligencia y su uso en las escuelas. Es muy importante, hoy por hoy, la escala Wechsler, el WIS 4, sigue siendo la única prueba que se ha estudiado a mayor escala en México, razón por la que es muy importante detenernos y decir, sí, un CI por abajo de 70, ¿con cuál prueba? ¿Para qué contexto? Etcétera, etcétera. Por otro lado, el constructo de conducta adaptativa, desde los años 80 o 90 se vio que las escalas de madurez como el Vineland medían básicamente las habilidades de tipo práctico, no mucho las conceptuales y no mucho las sociales. Pero aunque parecería que la prueba de oro, digamos estándar de oro para medir la conducta adaptativa estaba ya ahí, fue hasta marzo de este año en que el grupo de Verdugo en España, en la Universidad de Salamanca, llevó a cabo la adaptación española. Quiere decir que apenas tenemos una escala que ha sido validada para la población española, y la pregunta entonces, ¿con qué vamos a medir a nuestros niños en México? La tercera recomendación tiene que ver con un hecho que fue nuestra experiencia de investigación en el proyecto del TDI, el estudio de México. De 74 niños que estudiamos a profundidad, 16 niños fueron verbales, mínimamente o no verbales. Entonces, esto nos planteó un dilema, porque la medición con el WIS 4 se sabe que niños con mínimas capacidades da un efecto de piso, todos tienen la misma medición. De esta manera, tenemos un gran desafío en nuestro medio para medir a niños que casi no hablan y evaluar sus verdaderas capacidades cognitivas. Por eso la pregunta es, ¿recurriríamos a las escalas Wechsler? ¿Propondríamos escalas que se utilizan en la literatura de investigación en España? Leiter 3, por ejemplo, que es una prueba que vale 2.500 euros. ¿O sería apropiado dirigirnos a nuevos paradigmas para evaluar el lenguaje receptivo, tales como el rastreo ocular o el paradigma intermodal de atención preferencial, que se trabaja en algunos grupos de investigación en México, como el Laboratorio de Cognición y de Infantes en la Facultad de Psicología? Entonces, los niños que no hablan, los deberemos evaluar con algo que ya fue probado en México, como el Batel. Pues todo esto es haciéndonos interrogantes respecto a cuál va a ser la mejor manera de medir a estos niños, que son la población más sesgada en la literatura de investigación. Eso se sabe muy bien. Niños con discapacidad intelectual o autismo que no hablan son excluidos generalmente de muchos de los proyectos de investigación. Entonces, es una población que ha sido subestudiada y subevaluada. Por eso, nuestra tercera recomendación es cómo medir a estos niños.
La cuarta recomendación es que el algoritmo que se publicó por el grupo de estudio en 2016, aquí quiero agradecer públicamente la paciencia de la doctora Rocío Rodríguez Valentín, con la que estuvimos trabajando algunos buenos minutos u horas, algunas sesiones, para afinar este algoritmo. Queremos decir que no podíamos basarnos en los algoritmos que existían en la literatura de investigación, porque el análisis del exoma iba a ser la última medida para evaluar los trastornos del desarrollo intelectual de causa desconocida. Entonces fuimos progresando de tal manera que este algoritmo nos parece que fue, de acuerdo al contexto de un escenario clínico particular como el Hospital Juan N. Navarro, pero que puede ser contextualizado a los diferentes escenarios en México, por lo que nos parece que es importante avanzar en su validación empírica. ¿Qué podríamos tomar en cuenta? Bueno, podríamos tomar en cuenta que en el 2010 el Hospital Juan N. Navarro publicó guías clínicas, no están en Cenetec, digamos que son literaturas gris, corresponden al Hospital Juan N. Navarro, aunque fueran hechos con metodología gris. Yo tuve a mi cargo la guía clínica de retraso mental y la de autismo de aquel entonces. La de autismo ahora se actualizó, pero la de retraso mental no se ha actualizado. Desde aquel entonces, en el 2010, proponíamos algo parecido a lo que está en el algoritmo del estudio de Lascano y colaboradores, por lo que nos parece que podemos retomar lo que aparece en la literatura con lo que ya llevamos realizado, que aparece en la literatura. Si ustedes ven, hay diferentes niveles y pruebas que se proponen por niveles. Lo que sí sabemos es que los algoritmos de tipo genético cada vez incluyen al estudio de la secuenciación del exoma como un primer nivel. Esto llama la atención porque, pues desde luego que nosotros en un país con escasos recursos, con las dificultades que tenemos para el acceso y el diagnóstico para los niños, pues plantear el exoma, la secuenciación del exoma como primer nivel, una prueba de primer nivel en el estudio de los trastornos del neurodesarrollo, parece distante. Sin embargo, es necesario retomar lo que aparece en la literatura como es lo siguiente. Cada vez más las causas de tipo genético se desplazan a ocupar un porcentaje mayor, mientras que las causas desconocidas cada vez se acotan. Entonces, es importante desde mi punto de vista revisar los algoritmos que existen en la literatura de investigación, donde se plantean pruebas de primer nivel como el exoma, la secuenciación del exoma, o algunos como son los algoritmos para los errores innatos del metabolismo. Todo esto apareció después del 2010 y todavía para el 2017-2018 no hay un consenso sobre cuál puede ser el algoritmo para el estudio de los errores innatos del metabolismo. Si nosotros nos damos cuenta, el algoritmo propuesto por el grupo de Lascano incluía tanto los aspectos genéticos como los errores innatos del metabolismo. Es muy importante enfatizar el tema del tamiz metabólico ampliado. ¿Por qué razón? Porque en México no existe. En México lo único que existe es el tamiz neonatal. Vamos a ver que solo se tratan, en la mayoría de los países pobres, se reconocen a 2 o 3, aquí déjenme, aquí, de 2 a 6 enfermedades, mientras que en los países desarrollados, pues se está identificando a 60% de los errores innatos del metabolismo que pueden ser tratables. No nos detendríamos tanto en esto si no fuera porque a través del estudio que llevamos a cabo, de los 54 niños estudiados a profundidad, tuvimos 2 niños que publicamos el año pasado, uno con un error innato del metabolismo que se llama acidemia isovalérica, por sus siglas en inglés, y deficiencia de beta-cetotiolasa. Quiere decir que la prevalencia fue del casi 4% en el grupo de estudio de Lascano y colaboradores.
es muy importante señalar que cada vez más se describen formas intermitentes, sutiles, sin descompensación metabólica, y que es muy importante que se establezca un diagnóstico en los primeros meses de vida, porque tienen posibilidades de intervención y de remisión, incluyendo la remisión de los problemas del neurodesarrollo. Por eso, nuestra quinta recomendación va en el sentido de reclamar el derecho que tienen los niños en este país a un tamiz metabólico ampliado, porque el tamiz metabólico neonatal en México incluye solamente 6 enfermedades: fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia. Solo ellas tres, estas 3 primeras, se relacionan con trastornos del neurodesarrollo, y se sabe del impacto positivo en la salud pública cuando se tamizan a las 60, al mínimo de 60 errores innatos del metabolismo tratables. También esta recomendación incluye el derecho, la necesidad de dar seguimiento a los niños que ya han sido evaluados en México y detectados con semáforo rojo en la prueba de tamiz de desarrollo EDI. Además de saber cuál ha sido el curso de los niños que fueron en quienes se confirmó el diagnóstico de retraso del desarrollo con Battelle, y dar la referencia oportuna para su intervención. Estos niños necesitan ser diagnosticados para saber si tuvieron trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo intelectual, o autismo o la comorbilidad de estos. La sexta recomendación alude a un trabajo también que está por ser publicado de este mismo grupo de niños, en el que, a través de un análisis de clase latente recomendado por la doctora Filipa de Castro, a quien reconocemos el tino para este tipo de análisis, nos llevó a identificar 4 perfiles cognitivos para este grupo de estudio, que no tenían una correspondencia exacta con el diagnóstico. La literatura de investigación señala desde hace tiempo la necesidad de que los investigadores se desplacen de las categorías diagnósticas estrictas para buscar los indicadores conductuales tempranos que permitan una intervención preventiva, previo a la emergencia florida de los síntomas. Por esa razón, nos parece importante la apertura hacia perspectivas transdiagnósticas y dimensionales. La séptima y última recomendación tiene que ver con el hecho de, ¿por qué el dato científico, el hecho científico, la innovación clínica no llega a la comunidad o no llega al escenario clínico que corresponde? Me ha dado mucho gusto descubrir que hay un campo científico por derecho propio, que son las ciencias de la implementación. Quiero reflexionar con ustedes en la siguiente dirección. En este artículo, Bauer señala que se lleva más o menos de 17 a 20 años el que una innovación clínica se traslade a la práctica, y que menos del 50% de las innovaciones clínicas serán de uso general. Habla de manera muy interesante sobre la inclusión de la vitamina C para el escorbuto, que arrancó desde el siglo XVII y fue adoptada finalmente por la Marina hasta por ahí después, como del 1800. Los modelos en los que nosotros primero probábamos la validez, la eficacia, luego la efectividad y luego la implementación, han sido trastocados para plantear algo muy interesante, que son, estudios híbridos, en donde combinamos en diferente proporción la evaluación o la determinación de la efectividad de una intervención, al mismo tiempo que evaluamos el contexto y su implementación. Entonces, creo que ya estamos en posibilidades en nuestro país de movernos en las dos direcciones, porque
como señala precisamente una publicación de Salud Pública ahora del 2021 de Maya y colaboradores, eh, en el tema de las guías de práctica clínica en México, qué ha pasado con las guías de práctica clínica, cuál ha sido su implementación. Entonces, el tema de la implementación es objeto de estudio per se y nos parece que estamos en posibilidades de que los algoritmos y el conocimiento recorrido desde el 2016 a la fecha por este grupo de estudio pueda ser un tema de incursión para el campo de investigación que se conoce como ciencias de la implementación. Pues creo que con esto concluyo y agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes en este correo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Excelente presentación de la doctora Márquez con este panorama sobre las múltiples variables para llegar a un estudio a fondo y precisiones diagnósticas y terapéuticas. Damos la palabra al doctor Eduardo Lascano Ponce, el tema, el abordaje metabolómico y genómico, resultados del IDD México Estudio. Adelante.